El pasado 21 de enero del presente año 2012 se realizó el Seminario Cristiano para Padres en la Iglesia Central de Shonan, que pastorea el pastor japonés Ito Masato. La Iglesia Central de Shonan está ubicada a solo 3 minutos caminando de la estación de Shonandai por la salida C. Con la presencia de casi medio centenar de personas, se daba inicio a esta serie de conferencias que se realizarán a lo largo de este año 2012. Hubieron varias almas que se reconciliaron con Dios y otras recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Las alabanzas fueron dirigidas por Maura Shigematsu. Los testimonios estuvieron a cargo de Vanessa Bustillos y Jessica Chu, para luego dar paso a la exponente principal, la psicóloga Margarita Nagamura, quien además es profesora de primaria y secundaria en diferentes colegios de Japón. También hubo un tiempo de ministración, un tiempo para preguntas y respuestas y la escenificación de una breve obra teatral. Vocês realmente amam seu filho? De coração. Então, eu vou ver o que eu posso fazer. Muito Obrigado. Deus abençoe. La oración final estuvo a cargo de Flavio Shigematsu. Agradecemos a las personas que hicieron posible este seminario para padres y pronto se realizará el seminario para matrimonios. Están todos invitados. Los dejamos con un resumen de este seminario. Todo para la gloria de Dios. Reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Reconstruir famílias, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor. Y yo encontré una parte en la palabra de Dios de Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hallarás y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros, cuando venimos de no conocer al Señor, ¿nosotros cumplimos esto? No lo cumplimos, ni siquiera lo conocemos. Ni siquiera lo conocemos. Nosotros le decimos a nuestros hijos: estudia, 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 pero siempre le hablamos de un Dios como decir que Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Nunca hemos instruido a nuestros hijos como Dios manda. Y primero son nuestros hijos. Nosotros tenemos que primero instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y ahí fue que cuando yo agarré, el Señor comenzó a exhortarme y primer paso que hice, traer a mi hija a congregar. Eso fue el primer paso que dije: vamos a congregar juntos, tenemos que ir a la iglesia. Es muy bueno que ustedes eduquen a sus hijos que se tienen que congregar, no solamente nosotros, también nuestros hijos. Desde pequeño, el niño Jesús, cuando tuvo 12 años, él iba al templo, a Jerusalén, a orar. Pero dice así Eclesiastés 11:5-7, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Qué está hablando? De un esfuerzo. Por la mañana, por la tarde, no dejes reposar tu mano. A veces nos cansamos y decimos: ya no más, y dejamos, y dejamos, y dejamos. Imagínense nosotros, el pueblo de Dios. Ahora imagínense la gente que no conoce a Dios. Los hijos están perdidos. Oseas 4:6, que también fue un rema para mí, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste del conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense, si se olvidan de la ley de Dios, que es la palabra, el Señor no tiene un compromiso con nuestros hijos. Creo que toda la mayoría venimos con un propósito de juntar un dinero 1 o 2 años y después me regreso a mi país, ¿no? Bueno, ese fue mi caso, ¿no?
juntar dinero, máximo 2 años y me voy. Pero yo creo que estamos bajo control y el Señor nos trajo a cada uno de nosotros, tanto a mí como a ustedes, a esta tierra para conocerlo y sobre todo para que nuestra familia no sea destruida. Vamos a abrir nuestras Biblias, les voy a pedir, 2 de Timoteo 1:5. Trayendo la fe a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por ejemplo, en esta parte de la Biblia, para que tengan una referencia, yo me estoy identificando con esta parte. Por ejemplo, yo tengo un hijo de ya 16 años, ya está cursando el cocó, ¿no? Cuando tenía más o menos una edad de 6 años, de verdad, hermanos, yo lo estaba perdiendo, por lo menos a mi hijito el mayor. Parábamos en el trabajo, más prioridad al trabajo, al dinero, amor que al dinero. Esa es la raíz de todos los males, ¿no? Mucho dependía del dinero y las horas extras y el danyo y supuestamente para nosotros, los que no conocíamos a Cristo, o sea, el darle las cosas materiales a nuestros hijos o las cosas de marca es lo más importante. Cuando realmente yo le pregunté a mi hijo que tenía esa edad, le dije, ¿realmente tú me amas? Me dijo que no, que él estaba conmigo solamente porque sabía que yo era su madre. No sabe cómo me caló eso en el corazón. Le pedí realmente si había un Dios, que ese Dios que muchas veces escuché de a oídas, ¿no? Que si realmente ese Dios que yo escuchaba, que me oyera y que por favor me regresara el amor primeramente de mi hijo. Ya no había la necesidad quizás de ser más mujer con mi pareja. Tenía esa necesidad de ser madre. Como acá dice la abuela Loida y Eunice. Eunice es la madre y Loida es la abuela. Tal vez yo estaba sola, no había nadie. Tal vez esa abuela Loida que yo buscaba era Jesucristo y no sabía dónde encontrarlo. Pero Dios escuchó mi oración, hermano. Así como ellas instruyeron a su hijo y así me permitió ayudar al menor a instruirlo. ¿Cómo están? Gloria a Dios, han venido muchas personas aquí y justamente el hermano me dice, Margarita, ¿quién es Margarita? Porque aquí en la iglesia me conocen por Maggi. La hermana Maggi, no es Margarita. Y yo soy Margarita, solo que me conocen más así como Maggi, ¿no? Y bueno, estoy contenta porque muchos hermanos y muchas personas, también hermanas de otras iglesias y amistades han venido el día de hoy. Y así como hemos estado escuchando, ¿verdad? Hay muchas cosas, hay preguntas también seguramente que al final podrían, si desean, pueden ir preguntando. Y ahí tienen sus papelitos que están apuntando. Yo quería tocar, vámonos un ratito a 1 Samuel 17, 34 al 37. David respondió a Samuel, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Aquí muchos de ustedes saben la historia de David y de Goliat. Amén. David era un pastor. ¿De qué? De ovejas. Y él era un niño pequeño, pero sin embargo era delgadito, dice también la palabra del Señor, ¿no? Pero sin embargo aquí le está diciendo que cuando se presentó la oportunidad de este tremendo Goliat, un hombre de 3 metros en esa época, y él estaba siempre ganando a todos los que se venían a querer destronarlo, a sacarlo al pueblo de Israel. Tenían mucho miedo inclusive también. Entonces, pero él, de casualidad, él fue para llevar alimentos, su padre lo mandó para que llevara alimentos a sus hermanos que estaban en la guerra. Muchas veces nosotros, su papá no lo mandaba, decía, muchacho, vaya a llevar la comida a sus hermanos. Pero muchas veces nosotros en nuestra casa tenemos hijos, 2 o 3, 4 hijos, y de repente damos, sin darnos cuenta, de repente más preferencia a uno que a otro.
¿Por qué? Porque de repente uno estaba más enfermito y bueno, necesita más atención y así nos acostumbramos de tal manera y el niño también se acostumbra de que ese niño hay que darle más atención. Mamá, yo primero, a mí la carne más grande, el regalo más grande, yo primero y después los demás. Entonces se acostumbró el niño y la mamá y el papá siguen en esa crianza, ¿no? No saben que los demás, los otros hermanos también se vuelven a, ven esa diferencia. Y comienzan a odiar a su hermano. Comienzan a sentir en su corazón que la mamá el papá no los quiere. Entonces, en este caso, David, por casualidad, fue llevando los alimentos a sus hermanos y lo vieron. Y él vio un tremendo gigante Goliat que estaba allí. Y diciendo, a ver, provocando al pueblo de Dios, ¿quién viene aquí a defender a su pueblo? Y él dijo, ¿cómo es posible que este hombre va a venir aquí a provocar al pueblo de Dios vivo? ¿Por qué dijo al Dios vivo? Porque él, siendo joven, él era un hombre que estaba constantemente en comunión con el Señor. Y él tenía un objetivo muy claro de quién era él y quién era Dios. Él lo sabía, era un jovencito, fíjense. Y él, sin tener temor, él se fue. ¿Con qué cosa? Con una piedra y con una onda. Eso es lo único que tenía. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños, a veces parecieran tan débiles. A veces los padres no estamos creciendo, no se está creciendo conforme el niño va ya desarrollándose. De repente un niño tiene 2, 3 años, lo tratamos, ay papacito lindo, ya toma juguetito y no se da cuenta, ya ahí nomás. Y estamos en la computadora, conversando por teléfono, estamos trabajando en el jueguito todo el día. Pensamos que no se dan cuenta. Conforme va llegando a los 4, 5, 6 años, ya va al shogaku el niño. Y seguimos dejándonos muchas veces todo el día en el shogaku. Ese niño no sabe ni siquiera la palabra de Dios porque no se le habló nunca. Él no tiene una identidad. Él no puede, cuando comienza a ir al shogaku, el problema. Muchas veces veo que le hacen, inclusive en la primaria también le hacen ijime a los niños, ¿no? A veces. Veo muchos casos de ese tipo. ¿Qué hago? Los niños lloran. Muchas veces los padres le dicen a los niños, bueno, hijo, tú también pégale, ¿no? Si te pegó, tú también pégale. Defiéndete. Muchas veces es muy fácil decir eso para que los niños, ellos hagan su justicia. A veces los padres, no, hijo, tú sabes muy bien que papá, mamá tiene que trabajar y no puede ir al colegio a defenderte. Tú defiéndete, ya sabes, no seas cobarde y otras cosas que le pueden decir. Entonces, este niño se siente entre la espada y la pared porque papá y mamá no van a hablar por él. Él no se siente afirmado por los padres, se siente abandonado. Entonces, ¿qué hace? Comúnmente esos chicos llegan al colegio y tienen que aguantar todo. Muchas veces no cuentan los padres porque ¿sabe qué pasa cuando llega a casa? Le dice, mamá, tonto, ¿por qué te dejaste? Entonces, en vez de recibir consuelo, en vez de recibir afirmación, de abrazarlo, vamos a ir a hacer presencia en el colegio para hablar con el profesor. Hacer presencia, no para pelear. Porque hay casos que los padres, niños que yo he conversado de 8, 10 a 12 años, niñas, me dicen, no señorita, yo le cuento a usted nada más lo que me pasó, no le cuento nada a mi mamá porque ella hace un escándalo y qué vergüenza, peor es. Y entonces cuando hablo con la mamá, no señorita, ¿cómo van a hacer eso a mi hija? Yo he hecho un escándalo para que todo el mundo se entere. Pero no se pone a pensar que la hija le ruega, le dice, mamá, si vas a ir a ver a mi casa, a mi colegio a hablar por mí, no hables de esa manera, que todo el mundo se entere. Me muero de vergüenza, mamá. Muchas veces los padres no ven ese caso de los niños, lo ven tan chiquitos y no ven que su corazón está adolorido. Más adolorido todavía, herido con lo que la mamá y el papá está haciendo en el colegio. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida por que estamos aquí en Japón? Y también nosotros los padres somos los que tenemos que tener la responsabilidad para poder llevar, como estaban hablando la hermana Vanessa, la hermana Jessica, ¿verdad? La palabra del Señor. Pero ¿cómo le vamos a llevar algo que nosotros no conocemos? ¿Cómo le vamos a hablar a alguien que no conocemos? Imposible. Nosotros podemos decir, chicos, Ana, lee la palabra, ¿ya sabes quién es Jesús? Sí, mamá, yo también conozco. Dice, sí, señora, yo sé quién es Jesús. ¿Ustedes saben quién es el presidente de Perú?